buenos días. Tengan todos ustedes. Soy el doctor Oscar Valencia, coordinador de este espacio de educación médica continua. Antes de dar inicio a nuestra sesión, les recordamos mantener en silencio sus micrófonos. Todas las preguntas las podrán realizar a través del chat y las haremos llegar a nuestro ponente al final de su presentación. Entonces, pedimos también que nos hagan favor de llenar una encuesta de satisfacción al final de la sesión. La liga la podrán encontrar en el chat o a través del código QR. También les recordamos pongan su nombre completo para fines de acreditación. Y también que les pedimos que pongan todo su nombre completo en la pantalla. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. El día de hoy tenemos un tema muy importante, un invitado también importante, y le voy a ceder la palabra a mi amigo el doctor Enrique Rodríguez Barragán, infectólogo, pediatra, paisano, y quien va a conducir esta sesión y va a presentar a nuestro ponente. Adelante, Enrique. Muy buenos días, Oscar. Muy buenos días a todos los presentes, a Rodrigo también. El día de hoy vamos a tener un tema pues muy interesante con un joven médico que también después de hacer medicina hizo una maestría muy interesante, y vamos a tratar el tema de la desinformación. Todos sabemos que ya esto se ha convertido en un problema de salud pública. En la actualidad pues todos sabemos que tenemos la información a la mano siempre, y muchas veces decía un maestro mío que se ha convertido en una época de copy-paste. A veces vemos algo, ni siquiera lo leemos bien y lo reenviamos. También a veces vemos artículos que tienen muy bajo potencial de que los volvamos a reenviar, y lo hacemos. También a nivel de periódicos, etcétera, etcétera. Rodrigo nos va a hablar de este tema, y Rodrigo, dentro de su currículum, sabemos que hizo una maestría. Él se ha especializado mucho en el área de vacunas. Hizo una maestría bueno, primero hizo su carrera de médico cirujano en la UNAM. Posteriormente hizo una maestría internacional en vacunología en la Universidad de Lausanne de Suiza. Y posteriormente hizo una maestría en dirección de empresas en el IPAD, en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, en la Ciudad de México. Y una maestría en comunicación y tecnologías en el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Como pueden ver, Rodrigo, aparte de ser un gran médico, pues es muy inquieto en la parte académica, y actualmente es nuestro coordinador académico de la Asociación Mexicana de Vacunología, y es coordinador general del Instituto para el Desarrollo Integral de la Salud, que tiene su base en la Ciudad de México. Es también profesor de microbiología de la Universidad de San Luc, y es asesor médico del sector patronal del Consejo Técnico del IMSS. También pertenece a nuestra Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica. Él es el que nos apoya en toda la parte de comunicación, y pues a pesar de ser tan joven, es muy activo en todos estos temas. Entonces los dejo con Rodrigo, y buenos días a todos. Rodrigo, adelante. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a la AMIP y al TEC por la invitación. Y bueno, como dice Enrique, este problema de la desinformación cada día está creciendo más. ¿Ya se ve mi presentación? Sí. Pues. Y voy a intentar hacer la sesión lo más rápido posible para que podamos comentar al final cualquier tema. Pero bueno, voy a empezar por algunas definiciones. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud
definen la desinformación como una información falsa o inexacta con la intención deliberada de engañar. Y lo sabemos y todos lo hemos visto y hemos visto videos y imágenes y todo tipo de desinformación, donde son historias falsas o engañosas que se inventan y comparten sin ningún trasfondo o verificación de calidad. Gran parte de esta desinformación se basa en todas estas teorías de conspiración que hemos escuchado, que me van a poner un chip, que la 5G, etcétera, etcétera. Y las características de estas información falsa es que introducen elementos que están en un discurso aparentemente dominante. Entonces vamos a ver a estas personas, y les puedo dar muchos ejemplos sin decir nombres, pero hay unos videos sobre vacunas donde hay un supuesto experto con supuestos conocimientos, con supuestas investigaciones que hablan de todas estas teorías y usan elementos pseudocientíficos, mediocientíficos, algunos datos y palabras complejas, donde realmente están dando información falsa o información inexacta utilizando cositas de otros lados. Esta desinformación es perjudicial o puede ser perjudicial. Voy a poner mi pluma. Para la salud física y mental, y lo vemos en los pacientes. Los pacientes ya no saben qué creer, aumentan la estigmatización, amenazan los beneficios para la salud, y la realidad es que la gente, por esta desinformación, deja de realizar las medidas de salud pública que se les recomiendan, lo que reduce su eficacia, pone en peligro la capacidad de los países en este momento para detener la pandemia, porque en momentos donde la salud es más importante, la desinformación crece y la mala información se comparte más. Y entonces, en momentos como el que vivimos hoy, además de una pandemia, vivimos una infodemia. Que la infodemia, la Organización Mundial de la Salud, la define como una sobreabundancia de información, que puede ser tanto online como offline, y en este mundo de información se incluyen intentos deliberados de difundir información incorrecta para socavar la respuesta ante una situación como la que estamos viviendo. La infodemia puede intensificar o alargar los brotes porque la gente no hace lo que se le pide que se haga. Causan confusión, comportamientos riesgosos, desconfianza, y al final socava la respuesta ante una pandemia como la que estamos viviendo. Y como dijo Enrique, gracias a que hoy todos estamos digitalizados y además la pandemia ha hecho que la digitalización aumente, pues hoy es mucho más fácil que la información y la desinformación se compartan. Y entonces, quitando las definiciones, vamos a ver que un ejemplo de que inició la pandemia en diciembre del 2019 a marzo del 2020, se habían subido al YouTube alrededor de 361 millones de videos que estaban clasificados con COVID-19 de diferentes formas escrito. Se habían subido alrededor de 19,000 artículos en Google Scholar y había alrededor de 550 millones de tweets que incluían las palabras coronavirus, COVID, pandemia, etcétera, etcétera. Entonces, si vemos realmente en 3 meses, la cantidad de información que se había compartido en las diferentes redes sociales era inmensa. Ahorita es incontable, después de un año. Y hoy es un problema, como dice el maestro de Enrique.
En la época con mayor acceso a la información y al conocimiento de la historia de la humanidad, donde se puede compartir y comentar todo, enfrentamos hoy un gran problema. ¿Cómo diferenciamos qué es verdad y qué es mentira? Y entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Qué está pasando con la vacunación y en específico con la vacunación de COVID y la desinformación? Antes de la pandemia, salió este artículo, un metaanálisis donde se juntan muchos artículos donde miden la aceptación de las vacunas en general, sin hablar todavía de COVID. Y vemos que ya teníamos un problema. Vean, países como Kuwait, con aceptación del 26%, 23% aceptan la vacunación. Vemos que hay estudios con unas Ns muy pequeñas, pero bueno, vemos estudios grandes como este de Turquía, con 66%, Alemania, 70%, Inglaterra, 71%, México, 76% de aceptación. Aquí vemos más o menos un mapa donde el verde más fuerte es donde hay mayor aceptación y de ahí se va hasta el rojo, donde hay menos aceptación. Y vemos que en el Medio Oriente, en África hay problemas de aceptación. En Europa, vean, están en amarillo muchos países que no aceptan la vacunación todos. En América todavía no tenemos tantos problemas, estamos arriba del 70% de aceptación de la vacunación. Y en este mismo artículo dan seguimiento a los países donde se pudo hacer la encuesta en varios momentos. Y en varios momentos donde ya teníamos la pandemia. Entonces vemos cómo durante los meses de la pandemia en el Reino Unido la aceptación de las vacunas va subiendo y va bajando. 79% en abril, 83% en mayo, 71% en junio, 64% en julio, 71% en septiembre. Vean, sube y baja y realmente bajó mucho para julio y ahorita no sé cómo esté. Francia, vean, Francia tiene un problema, 58% de aceptación. Italia, del 77%, bajó para septiembre el 53%. Estados Unidos en abril tenía 56%, subió entre el 67 y el 75%, para junio 75%, y esto va subiendo y bajando. Y esto es de acuerdo a la información que se está compartiendo. Dependiendo del momento en que se comparte cierta información, esta aceptación sube o baja. Vemos de nuevo la aceptación en colores, como los grandes problemas los estamos viendo en África, en parte de Europa y en algunas partes de Asia. Y vamos a ver cómo está México. Facebook está haciendo pues, un trabajo después de tanto ruido que se ha hecho, donde las empresas que se dedican a las redes sociales, pues no han detenido la desinformación. Entonces, para tratar de trabajar en esto, han creado una serie de encuestas que se hacen en Facebook para ver cómo es el proceso de la indecisión de las personas en cada país, de la indecisión sobre la vacunación. Y entonces aquí vemos desde enero, que empezó estas encuestas, hasta ahorita, cómo se ha ido modificando la aceptación y la indecisión sobre la vacunación en México, específicamente sobre la vacuna de COVID. Y empezamos con que estábamos abajo del 20%, y realmente llegamos entre marzo, abril, a menos del 15% de indecisión en la vacunación. Y de ahí vemos que se ha ido para arriba hasta llegar al 22 de agosto, que es lo último publicado, donde se calcula que el 25% de la población en México está indecisa en vacunarse o no contra COVID-19 y el 75% sí acepta la vacunación.
Vamos a ver por estados. Vemos que el estado que tiene menor indecisión es Tlaxcala, con el 15% de indecisión en la vacunación contra COVID-19. Aquí vemos Nuevo León, que está un poquito abajo del 20%. Yucatán, que está en el 20%, que está hasta arriba, acá. Y el estado con mayor indecisión es Baja California. Le sigue Baja California Sur, con el 28%, y Baja California Sur estaba como en el 26%. Pero vemos que más o menos estamos en los 20% de indecisión, entre el 20 y el 25. Aquí vemos agrupándolos por grupo de edad. Y esta gráfica es interesante porque aquí solo se toman las personas que no se han vacunado. Entonces, como ven aquí, indecisión sobre la vacuna en adultos no vacunados. Tenemos muchas personas vacunadas en el grupo de 65 a 74 años y los que no están vacunados, el 60% no se quieren vacunar. Y realmente, si se hubieran querido vacunar, ya se hubieran vacunado, porque este grupo pues, fue el primero en vacunarse. Entonces, vemos pues, que hay muchos todavía en unos datos que han salido publicados en algunos lados sobre la vacunación de los adultos en México, los adultos mayores. Hay zonas del país donde solo está vacunado el 40% de los adultos mayores. Y es interesante este punto porque depende de la edad del adulto mayor, es la causa por la que no se ha vacunado. Los mayores de 80 años, la causa es que no hay quien los lleve. Los menores es por indecisión, por desconfianza, porque no quieren, etcétera, etcétera. Y entonces vemos que en los grupos donde todavía se está vacunando y no tenemos mucha vacunación, como los de 18 a 24 años, muchas personas vacunadas, la indecisión es baja, menos del 20%, y va aumentando donde tenemos más vacunados, porque los que no se han vacunado, pues es porque no quieren realmente. En general, tenemos una indecisión sobre la vacunación del 20% en el país, y esto subió, porque este es el dato de julio, para agosto subió el 25%, y no hay diferencia entre hombres y mujeres. Aquí vemos un comparativo entre países, y la realidad es que vemos que México no estamos tan mal. Comparado con zonas del mundo, como Uruguay, que tiene mucha indecisión, Haití, Chile, hasta arriba está, no lo veo porque se ve mi barra, pero recuerdo que era Puerto Rico, donde la indecisión va hasta el 70% de la vacunación, de las personas están indecisas en vacunarse. ¿Y cuáles son los motivos que se han visto? ¿Por qué la gente no se quiere vacunar? E igual aquí lo vemos por grupos, aunque podemos ver que la gran mayoría de los que no se quieren, las causas de las que no se quieren vacunar es lo mismo, que son los verdes más fuertes. Las primeras dos causas es, me preocupan los efectos secundarios, y ahorita estamos viendo un problema con esta preocupación por las segundas dosis, que ahorita hay muchas personas que les faltan segundas dosis, pero muchos no se quieren poner ya la segunda dosis porque les preocupan los efectos secundarios. Quiero esperar a ver si es segura, es la segunda causa. Me voy a esperar a ver que los demás se vacunen y ver si es segura. La tercera es, no sé si la vacuna funcionará, que es esta de aquí. La cuarta, otras personas la necesitan antes que yo. La quinta, no la necesito. La sexta, algún otro motivo, no me gustan las vacunas. Va en contra de mis creencias religiosas, es realmente un porcentaje muy bajo y me preocupa el costo, pues sabemos que eso no es problema porque ahorita las vacunas son gratis. Entonces, realmente el gran problema son estas dos y es un problema
de seguridad y de efectos secundarios. La gente le tiene miedo a los efectos secundarios que pueda causar la vacuna. Y también en esta medición se le preguntó a la gente en quién confían más, en quién confían más la fuente de información. Y el número uno, y eso lo tenemos que tener muy en cuenta, la fuente de información más confiable para la gente en México son los médicos. Lo que les digamos los médicos es lo más confiable. Y hay muchas mediciones que nos demuestran que si el médico le recomienda algo al paciente, la gran mayoría lo hace. Y la vacunación no está exenta de esa situación. La fuente de información más confiable para los mexicanos de todas las edades es el médico. Le sigue las organizaciones internacionales. Y luego, bueno, ya vienen los funcionarios y demás, pero si ven, más del 70% dijo que su fuente de información más confiable son los médicos y las organizaciones internacionales. Y la realidad es que no hay diferencia por edad, por grupo de edad. Todos piensan lo mismo. Los médicos somos la fuente de información más confiable para la población. Y entonces, la Organización Mundial de la Salud cada año publicas las preocupaciones de salud mundial, las 10 preocupaciones de salud mundial más importantes. El año pasado, y desde el 2020 y 2019, una de las preocupaciones más importantes era la duda, o como se llama en inglés, la vacilación para la vacunación. Ahora no la ponen dentro de las 10 preocupaciones, pero vemos que en todos los puntos tiene que ver la desinformación y en muchas tienen que ver las vacunas. No los voy a leer, ahí se los dejo y los pueden revisar en la página de la Organización Mundial de la Salud, pero hoy la información está siendo un gran problema para la salud en general y en específico en este momento para la vacunación y para la respuesta contra la pandemia. Y entonces, específicamente en este ejemplo que estoy dando, que es la vacunación, viendo estos datos donde los médicos somos la fuente de información más importante de salud para los mexicanos, pues en este punto nosotros tenemos que salir en defensa de las inmunizaciones. Tenemos que salir y hablar de las vacunas con todas las personas que se nos acercan. En 2010 nació una iniciativa que se llamaba la década de las vacunas, que luego se modificó al Global Vaccine Action Plan, que acababa en el 2020. Y a partir de ahí se modificó a esta agenda, a la agenda de inmunizaciones del 2030, donde el objetivo es que todo mundo esté vacunado, no importa dónde nazca. Y en esta agenda de inmunizaciones se define la vacilación o la duda hacia las inmunizaciones como un comportamiento influenciado por una serie de factores que incluyen cuestiones de confianza, complacencia, la confianza, que es qué tanto confiamos en la vacuna o en el proveedor. Complacencia, cuando no se percibe la necesidad de una vacuna o no se valora la vacuna, y la conveniencia. Entonces, aquí hay 3 puntos muy importantes porque la vacilación o duda a la vacunación no es solo si yo pienso que está mal, si yo pienso que no la necesito, si yo pienso que hay un complot internacional, o etcétera, etcétera, sino también dentro de la vacilación está la conveniencia, el acceso, qué tan fácil puedo acceder a la vacunación. Entonces, mucha gente vacila o duda de vacunarse porque, ay no, tengo que caminar o tengo que tomar
3 camiones para llegar a donde me tengo que vacunar. Entonces, no solo son las ideas erróneas, sino también el acceso o la forma en que podemos llegar a la vacunación. Y bueno, los individuos y las personas que tienen estas dudas pueden dudar de una vacuna específica o pueden dudar de todas las vacunas. Yo creo que en México, por lo que hemos visto y lo que hemos revisado, no tenemos tanto problema como en otros países sobre la duda o vacilación de las vacunas en general, pero sí tenemos problemas con vacunas específicas, como es la vacuna de influenza, como es la vacuna del papiloma, como está haciendo con la vacuna del COVID-19, porque hay vacunas que sí son muy bien aceptadas, como son las vacunas de los niños, la BCG, la hepatitis B, hexavalente y demás. La mayoría de las personas las acepta sin ningún problema, sino son estas vacunas que se aplican en otros momentos de la vida donde empieza a haber más vacilación y más duda. También dentro de la vacilación o duda entran las personas que pueden aceptarlas, pero siguen con preocupación por las vacunas, lo que hace que puedan rechazar o retrasar algunas vacunas, pero aceptan otras. Y entonces el problema es qué hacer con la vacilación o duda y en general con la desinformación, porque la realidad es que la vacunación está siendo el ejemplo de la desinformación, pero tenemos muchos otros ejemplos, ya no los puse, pero hay un artículo muy bueno donde estudian la desinformación en el cáncer y cómo esta desinformación retrasa el tratamiento o el inicio del tratamiento específico contra el cáncer años, y hacen un comparativo muy bueno entre el inicio del tratamiento específico y el inicio de tratamientos, sobre todo alternativos contra el cáncer. Y vemos cómo de inicio están igual y conforme pasa el tiempo, perdón, de inicio está más arriba el de tratamientos de otros tipos y el específico está muy abajo, y conforme pasa el tiempo se cruzan, pero pues a veces es muy tarde iniciar el tratamiento años después o meses después de iniciado el cáncer. Y así estamos con muchas enfermedades, por decir, en un trabajo que hicimos con Google, donde se estudió qué tanto se tardaba la gente en acudir al médico. Y un dato que salió es que nos estamos tardando entre 5 y 7 veces más del tiempo necesario en acudir al médico. ¿Y cómo lo podemos traducir eso? Si tengo una gripa y tengo que ir al médico en el día 1 o 3, voy hasta el día 7 o 10 que no se me quitó. Si tengo diabetes y debería ir entre el año 1 y 3, que inicio los síntomas, no estamos yendo en ese momento, sino vamos hasta el año 7 o 10 y así sucesivamente. Y se ve que está siendo un proceso muy complejo donde la búsqueda de información está en todo el proceso de que buscas atención médica. Y entonces, lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar el problema, conocer qué está pasando en nuestra zona de influencia. Ya que conocemos el problema, abordarlo. En el tema específico de la salud de niños y vacunación en niños, hay 3 tipos de intervenciones que se han visto que funcionan. La primera son intervenciones individuales hacia los padres. Hablar y convencer a los padres sobre una medida de salud pública que es importante para ellos y para sus hijos. Intervenciones a nivel individual, que esto sobre todo se centra en capacitar a los trabajadores de la salud
trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, nutriólogos, todo el trabajador de la salud, porque todos los trabajadores de la salud somos un influenciador en nuestra comunidad. Puede ser nuestra familia, puede ser nuestros amigos, pueden tener un canal de YouTube, puede ser el hospital, puede ser que contesten mensajes de WhatsApp, etcétera, etcétera, pero todos somos influenciadores. Y entonces tenemos que darles las herramientas adecuadas para generar confianza y tener las habilidades de comunicación para responder a todas las dudas que hay de los pacientes. Y a nivel comunitario, poder hacer intervenciones masivas que sumen a todos estos esfuerzos, que realmente en los últimos años lo hemos hecho al revés. Se hacen las intervenciones masivas y a veces no se hacen estas intervenciones. Y entonces estamos viendo un gran problema, que en el tema específico de vacunación se hacen estas intervenciones a nivel comunitario masivas y llegan al lugar donde hay que vacunarse y dicen, oigan, me quiero vacunar de influenza. No, tú no la necesitas. Y entonces todo esto que se hace a nivel pues, grande se puede caer porque un trabajador de la salud le diga a un padre o a cualquier persona, no la necesitas. Y ese no se repite por lo menos 10 veces, está medido. Y el sí se repite pocas veces, se repite como 3. Entonces, un no es gravísimo. Un no de un trabajador de la salud nos puede tirar una campaña completa. La Asociación Mexicana de Vacunología, para tener un diagnóstico de qué está pasando con la vacunación, en abril del 2020 hicimos una encuesta donde preguntamos qué piensa la gente de la vacunación y sobre todo fue una encuesta en línea, una encuesta en medios digitales para saber qué está pasando. Vemos que no tenemos tanto problema. Los grupos antivacunas, solo el 6% de la población están de acuerdo con estos grupos o estas ideas antivacunas. Lo voy a pasar rápido para que nos dé tiempo de algunos comentarios. Vemos otros datos, como usted cree que las vacunas son seguras, el 3% cree que sí, cree que hay mejores formas de prevenir enfermedades en lugar de la vacunación. Aquí vemos un dato preocupante, porque el 12% cree que sí, hay mejores formas de prevenir enfermedades en lugar de la vacunación. Vemos nuevamente, se refuerza el otro dato que veíamos, cuál es la fuente de información más común a la que recurre para obtener información de vacunas. El número 1 son los médicos. ¿Confía en las empresas farmacéuticas? El 9.5% dice que no. Este es un dato interesante también. ¿Conoce a alguien que tenga o haya tenido una enfermedad prevenible porque no fue vacunado? El 43% dice que sí. Sí conoce a alguien que tenga una enfermedad prevenible o que haya presentado una enfermedad prevenible por vacunación. Y datos alentadores. ¿Cree que los beneficios de las vacunas son mayores que sus riesgos? La gran mayoría sí. Pero ¿obtiene suficiente información sobre las vacunas y su seguridad? El 43% nos dice que no. Entonces, en el caso de vacunación, en Estados Unidos se hizo varios estudios para entender qué estaba sucediendo y sobre todo hicieron 3 estudios específicos donde le preguntaron, hicieron encuestas a las personas que desde el principio dijeron, yo no me voy a vacunar contra COVID, pero después sí se vacunaron. Entonces les preguntaron, ¿qué te hizo cambiar esa idea? Y salieron, en los 3 estudios salieron 3 puntos de importancia. El número 1 fue
ver que millones de personas se han vacunado de manera segura. O sea, la primera fue, he visto que muchos se han vacunado y no les pasó nada. Entonces, pues ahora sí confío, la vacuna es segura y me voy a vacunar. En el número 2, escuchar mensajes a favor de la vacuna de los médicos. Otra vez, tomamos este punto. Es muy importante la opinión de los médicos, amigos y familiares. Y tercero, saber o aprender que no estar vacunados evitaría que las personas hagan algunas cosas, como viajar, entrar a algunos lugares, ir a trabajar, etcétera, etcétera. Pero a mí me llamó la atención que es el 3. Las medidas restrictivas no fue lo importante para poder persuadir a la gente, sino lo importante fue, primero, asegurar que la vacuna es segura y segundo, escuchar de las personas que saben y de las personas en las que tenemos confianza, hablar en favor de la vacuna. Bueno, aquí pueden ver estos estudios. Si quieren, se los paso. ¿Y qué estamos haciendo en México? Pues a nivel comunidad se están haciendo varios esfuerzos. Este esfuerzo que es una campaña que está haciendo el Consejo de la Comunicación, que se llama Que la vacuna nos una, donde varias asociaciones somos parte. La Asociación Mexicana de Vacunología, la Sociedad de Salud Pública, varias academias, etcétera, etcétera, que se llama Que la vacuna nos una, y el objetivo de esta campaña que han de estar viendo en varios lugares, sobre todo yo la he visto mucho en parabuses, pero bueno, es fomentar la vacunación con un objetivo, y entonces van a haber muchos objetivos como volver a ir a los estadios, estar juntos, ir a conciertos, viajar nuevamente, volver a trabajar, y en general el objetivo es vacúnate para que podamos estar juntos nuevamente. Hay unos videos que les iba a enseñar, pero la realidad es que no nos va a dar tiempo. Si nos da tiempo, ahorita los enseño. Y la Asociación Mexicana de Vacunología estamos trabajando, sobre todo en redes sociales, compartiendo la información más actual sobre la vacuna de COVID-19 y sobre otras vacunas. Y junto con la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica también se están haciendo sesiones sobre vacunación. Estamos subiendo la información más actual y creamos un micrositio dentro de nuestra página que es vacunación.org, donde habla solo de vacunas de COVID, pero hay micrositios sobre todas las vacunas. Entonces pueden entrar a la página o nos pueden seguir en las redes sociales, donde estamos trabajando arduamente, y ahorita también vamos a empezar, bueno, ya empezamos con hablar con influencers dentro de las redes sociales para que fomenten la vacunación y sobre todo para disminuir sus dudas, para que ellos puedan compartir la información más adecuada sobre la vacunación. Y yo les voy a pedir algo antes de acabar esta plática. Primero, que nos sigan, tanto a la Asociación Mexicana de Vacunología como a la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, la AMIP, que nos sigan y puedan compartir todo lo que hacemos, porque el objetivo es llevar la información a todas las personas para fomentar la vacunación. Segundo, los que se dedican a la vacunación y aplican vacunas, no comprar vacunas robadas, por favor, no comprar vacunas del sector salud o vacunas que no sabemos cuál es su procedencia. Y sobre todo, sé que estamos cansados, llevamos 1.5 años con la pandemia y menos con las vacunas, pero ya llevamos más de 6 meses con la vacunación. Sigan repitiendo la información, sigan repitiendo la información correcta, aunque a veces
sintamos que somos un disco rayado y a veces ya estamos aburridos de decir y decir lo mismo, no te canses, no se cansen de decir la verdad, de repetir esta información correcta, de decirle a la gente qué es lo correcto que hay que hacer. Porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Y ese ha sido un gran problema que se ha visto con este tema de la desinformación desde el inicio de la pandemia y desde antes que hemos tenido problemas, sobre todo con las vacunas, que al principio no le tomamos importancia a la desinformación. Pensamos que pues esto iba a pasar y la gente no iba a hacer caso. Y hoy lo estamos viendo como un problema de salud pública, pues porque está haciendo que la gente no se vaya a vacunar, no se ponga cubrebocas, no se lave las manos, no haga las cosas que le recomendamos por el bien de su salud y de la salud pública. Entonces, cada médico, cada enfermera, cada trabajador de la salud y más es un influencer, aunque está mal escrito. En su familia, en sus amigos, en su comunidad, en su trabajo y en todos lados, el trabajador de la salud siempre es un foco de información, es un influenciador para su comunidad. Y por lo tanto tenemos que tomar esa posición y serlo realmente y ser un influencer para fomentar las vacunas, para fomentar la vacunación y para fomentar sobre todo la salud. Y creo que sí estoy en tiempo en lo que quedamos. Estamos a sus órdenes en las redes sociales de la Asociación Mexicana de Vacunología y en la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica para cualquier cosa que necesiten y en la que podamos apoyar. Estamos a sus órdenes. No sé si hay alguna pregunta y le dejo el micrófono a Enrique. Excelente, Rodrigo. Como siempre, la verdad me encantó cómo abordaste el tema. Es un tema tan importante, sobre todo que nos diste mucha estadística, no solo internacional, sino la que tú mismo y todo el equipo ha recolectado a nivel nacional. Entonces, la verdad me encantó toda la información que nos estás dando. Tengo una pregunta aquí en el chat. Pregunta Cecilia Enríquez que cómo no contribuir al exceso de información al tratar de compartir información verídica. Una buena pregunta. Yo creo que sí hay que contribuir, porque lo que necesitamos es poner arriba la información correcta y empezar a dejar abajo la información incorrecta. Entonces, hay que compartir la información correcta y llenarlos de información correcta para que se vaya a la cola toda la información incorrecta. Y si la repetimos, la realidad es que a veces, y lo hemos visto con toda esta información que compartimos en redes sociales, luego te regresa la información por WhatsApp. Y eso para nosotros es muy bueno porque está reforzando cada influencer comunitario, lo está reforzando en sus grupos de influencia. Entonces vemos cómo esta información se repite y apoya, porque entonces yo pongo una información y luego en mi grupo de influencia y luego la veo en otro lado, en una comunidad más grande o lo está presentando una sociedad médica o el gobierno o algo, y entonces todo esto se va apoyando y aunque sea la misma información y como decimos los sobrecargues, está apoyando tu información de inicio que hace que la gente lo crea más. Exactamente. Yo creo que nosotros tenemos una gran oportunidad de, como tú lo mencionas, de ser influencers positivos, porque también hay muchos influencers negativos. Me da mucho gusto que los médicos tengamos en México todavía esa credibilidad que es tan importante. Creo que el mismo gobierno federal
pudo haberlos utilizado como un recurso importante en difundir la información. El ser un vínculo, si somos los que tenemos todavía una credibilidad igual que las organizaciones internacionales, entonces podemos ser un vínculo muy importante. De hecho, estas conferencias, eso es lo que está haciendo el Tecnológico de Monterrey, lo que está haciendo la Asociación de Vacunología, la Infectología, que es difundir estos temas. Por ejemplo, tú mencionabas un dato que nosotros cómo podemos influir. Creo que si un paciente nos pregunta que si es muy apresurado ponerse una vacuna, basta un dato de decirle que van 5.5 billones, no millones, de dosis aplicadas en el mundo, que se están aplicando 32 millones de dosis diarias a nivel mundial. Entonces, son datos contundentes porque en la historia de la humanidad jamás en un año se habían aplicado 5.5 billones de dosis. Si nos vamos al total de la población mundial, que es como de 7.5 billones, entonces estamos diciendo que cuando menos una dosis sí se ha puesto 5.5 billones de la humanidad. Entonces son datos tan importantes que si te vas a efectos adversos, pues no, como dicen, el balance sale a favor, obviamente siempre de las vacunas, ¿no? Yo también siempre utilizo un dato ahí en mi práctica, que es el agua, después del agua potable, la segunda aportación más importante de la medicina son las vacunas, son las que más vidas han salvado después del agua potable. O sea, hay datos que si nosotros los difundimos, son datos que van a contribuir a que la gente tenga más seguridad en las vacunas, ¿verdad? Que es una de nuestras armas más importantes que tenemos. Por aquí tengo... Y yo le sumaría, Enrique, que dentro de las cosas que también hay que repetir es que ya no somos un país con el mejor esquema de vacunación, como se decía. Entonces tenemos que retomar la vacunación porque estamos mal y estamos con bajas coberturas y entonces ya no hay que repetir eso de que estamos bien, sino tenemos que decir en las cosas que estamos mal, como es el caso de las coberturas de vacunación, repetirlo para que con cada persona y niño que tengamos enfrente le digamos, enséñame tu cartilla. Exacto. También creo que dentro de la información positiva hay indicadores internacionales que nos dicen las realidades de nuestro país y no lo que oficialmente nos quieren difundir. Por ejemplo, en México ahorita la población que está completamente vacunada es de 29% de la población, 29%. Con una dosis es más alto, de 40 y tantos por ciento. Entonces, a veces el decir, ya apliqué 89 millones de dosis, todo el mundo piensa, bueno, si la población mexicana es de 120 y luego quitando a los niños, no, pues ya estamos muy bien vacunados. No, 28% de la población en México es la que está vacunada, nada más. O sea, no llegamos ni al 30%, cuando hay países que andan cerca del 70%. Entonces, creo que no nos debemos de basar nada más lo que oficialmente se nos dice, sino buscar indicadores como hay cientos de universidades que nos presentan los datos diarios y ver cuál es nuestra realidad en México. Por aquí me llegaron unas preguntas, voy a revisarlas. Un segundito. Varias preguntas, Rodrigo. ¿Cómo ayudar a nuestros pacientes a seleccionar la información útil? Eso es una pregunta muy importante y lo que se está recomendando internacionalmente es, primero, platicarles que revisen las fuentes y en segunda línea, recomendarle las fuentes. Entonces, decirles, no, la fuente no es muy adecuada, le recomiendo ver esto. Y siempre intenten llegar a la fuente original del problema, de lo que lean, ¿no? Que es lo que se les recomienda, pero la verdad es que la gente no busca, o muy pocos se ponen a buscar la fuente de donde llega.
Entonces es mucho más fácil, o lo que hemos visto nosotros, recomendarles diferentes fuentes o diferentes lugares donde puedan buscar información y que la vean sencilla y accesible sobre diferentes temas. Hay fuentes muy buenas, como en México, la Secretaría de Salud saca buenas cosas, pero hay asociaciones que tienen pues, muy buena comunicación, la Organización Panamericana de la Salud, la Fundación Slim, sacan cosas muy interesantes que les podemos recomendar a los pacientes. Y la segunda, que también se recomienda mucho y tomarlos como ejemplo, tomar un ejemplo y enseñárselo al paciente, es en todos estos videos donde sale un supuesto experto que habla de algún tema, buscar ese experto y decirles, mira, vamos a ver quién es el experto y si es cierto que trabaja en eso. Y siempre que llegamos a encontrar quién es ese experto, nos damos cuenta que es o algo ambiguo o no son expertos en el tema del que están hablando. Así es. Oye, Rodrigo, más o menos la segunda pregunta, tengo 4 preguntas, es si es nuestra responsabilidad como médicos educar a nuestros pacientes contracorriente, los contreras. Yo creo que no Contreras, sino sí es nuestra responsabilidad decirles la verdad Así y es. repetírselas 1000 veces si es necesario. Es nuestra responsabilidad, ya el paciente pues al final decide, pero pues intentar que decida con la información correcta. Ok, tengo otra pregunta interesante. ¿Cómo podemos influir en las estadísticas que se reportan en línea con la población que no tiene acceso a esas plataformas? ¿Qué sugieres tú que conoces mucho de la comunicación? O sea, ¿por dónde llegar a esta gente? A la gente que no tiene acceso en Ajá. línea, Uh-huh. pues la realidad es que el mejor acceso para la gente que no tiene comunicación en línea ahorita son los médicos de las comunidades. Así es. Porque pues, en las comunidades el médico tiene pues, un lugar muy importante sobre la información que él comparte. Así es. Volvemos a lo mismo, el médico es un vínculo, por eso son tan importantes estos foros y todo lo que podamos influir en redes sociales. Y además no hay que perder ese vínculo, o sea, seguir siendo ese foco de la comunidad. Y aquí ven la cuarta pregunta que ya la habías tú comentado. Dices, a veces observo que los encargados de vacunación son muy burocráticos y por diversas razones, generalmente de criterio, niegan la aplicación de la vacuna y se desaprovecha esta oportunidad. Y esto puede causar que los padres desistan de regresar por la vacunación. Creo que este es un problema muy arraigado en nuestro país. Sí, sí es un gran problema donde hay información errónea o información mal entendida entre algunos vacunadores y entonces se les dice que no se vacunen por ciertas cosas o que no se la quieren aplicar. Y pues ahí no nos queda más que seguir capacitando a esos vacunadores para que no digan que no. Porque ese, como decíamos, ese no tiene muchas consecuencias. Y por último, Diego Ramonfort nos pregunta, ¿en qué se debe basar la investigación en este momento en cuanto a aceptación social de la vacuna? ¿Qué preguntas faltan de responder? Pues creo que sí lo mencionaba, ¿no? Las preguntas que faltan de responder, pero no sé qué más quieras ampliar de esta pregunta, Rodrigo. Pues yo creo que sí nos falta mucha investigación porque realmente se hace poca investigación sobre estas actitudes sociales, porque además es difícil hacerla, esas actitudes sociales sobre cómo decide la gente, pues cómo cuidarse, cómo prevenir enfermedades. Falta investigación sobre incentivos, qué tanto funcionan los incentivos para hacer alguna pues en ejemplo, incentivos si te vacunas, desde incentivos económicos, incentivos
de regalarles cosillitas y demás, que hay un estudio muy bueno de la Premio Nobel de Economía de 2019 que toma las vacunas como un ejemplo, toma 3 ejemplos en África, y lo que ella estudia son los incentivos para que la gente tenga un buen estado de vacunación, y luego ve en segundo término qué tanto aumenta el nivel económico de esas comunidades. Entonces, creo que sí nos falta mucho y nos falta mucha investigación en México sobre cómo modificar las actitudes ante los problemas de salud, que tenemos muchos. Tenemos que investigar sobre enfermedades crónicas, sobre vacunación, etcétera, etcétera, y que la tenemos que hacer porque la realidad es que ante la facilidad de compartir información y el acceso a toda esta información, tenemos que conocer cómo poder influenciar en la gente para que realice lo que queremos que realice por su salud y la salud de las comunidades. Entonces, yo les invito a que quien quiera estudiar estos temas, nosotros hemos hecho algunas cosas, nos falta mucho y estamos trabajando en eso, pero pues el objetivo es crecer este campo que sí, todavía está chiquito y en pañales. Pues muy bien, Rodrigo, la verdad me encantó tu presentación. Me encanta la gente joven como tú que está ya trabajando en no nomás hacer copy-paste, sino difundir información ya propia, ¿verdad? Hacer encuestas propias que tú las haces muy bien, que estés muy en contacto con el Instituto de Comunicación Humana en México y todas estas fundaciones que se están encargando de difundir la parte de vacunas. Creo que son nuestros mejores aliados y pues estar casados en ese sentido es muy positivo para la salud en México. Ojalá y haya muchas gentes como tú. Muchas gracias por todos los datos que nos diste tan interesantes y sobre todo pues, a Tech Salud, a Tecnológico de Monterrey, Oscar. Gracias a Catherine que nos ayuda a coordinar todo esto. Gracias de nuevo por la invitación a la Asociación Mexicana de Vacunología y de Infectología por estar difundiendo estos datos. Quedan todavía tres temas más en este mes y muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Enrique y Oscar. Muchísimas gracias, Rodrigo Romero, por tu brillante exposición. Enrique Rodríguez por la conducción. Muchas gracias por compartir con nosotros su experiencia y lo que saben. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Les recordamos, nos hagan favor de llenar la encuesta de satisfacción y la próxima semana tendremos este tema con 2 médicos de Tech Salud, el doctor Oscar Tamés Rivera, infectólogo pediatra, y el doctor Alejandro Torres, quien ha estado trabajando muy arduamente en Tech Salud con toda la parte de estadística, y los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos.